Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la segona sessió d'aquest curs, Temptatives sobre el present al voltant de Walter Benjamin. La primera sessió vam comptar amb en Jordi Llobet, que ens va fer una panoràmica de la vida i l'obra d'en Walter Benjamin. Va passar una mica per totes les seves influències, des del romanticisme, el messianisme, el marxisme, les seves vicissituds vitals de Benjamin, la seva dificultat o la seva impossibilitat d'integrar-se a l'acadèmia, per exemple, la seva voluntat de convertir-se en un crític literari, en el major crític literari del segle XX, els seus viatges. Avui, precisament, farem un salt temporal. Ja vam dir que aquest no seria un recorregut cronològic, també per fidelitat al propi mètode benjaminià. I avui saltarem a finals dels anys 20, començaments dels anys 30, mitjans dels anys 30, una mica quan Benjamin ja ha entrat en contacte amb el marxisme, ha llegit Història i consciència de classe de Lukács i ha establert una relació amb Bertolt Brecht i amb Asialakis, letona, també, que l'altre dia ens comentava l'amor que van a visitar a Moscou a finals de l'any 26 i començaments del 27. I avui aprofundirem en aquesta època o en aquestes idees de Benjamin que estan profundament marcades per la justícia social, que estan molt relacionades amb tot el desig de felicitat i de justícia que posa en joc en el discurs polític el marxisme i aquesta ansiada, anhelada societat sense classes. I també alhora veurem com Benjamin està travessat també per les noves configuracions tècniques de la seva època. Benjamin va fer experiències a la ràdio, estava molt interessat també en les possibilitats emancipatòries de la tècnica. I avui passarem per aquest moment, per la centralitat de la imatge tècnica, de la reproductibilitat tècnica, ben coneguda a la seva obra, l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica, i veurem també una mica el seu diàleg amb Brecht en aquest sentit. Com tècnica, utopia i marxisme fan una constel·lació i donen un pensament molt particular sobre les possibilitats i també dels perills de l'utopia i de la tècnica. I per parlar de tot això tenim el Marcelo Expósito amb nosaltres, amb aquest títol tan maco que ha posat a la seva conferència d'avui, El sol de Brecht a la cara de Benjamin, art i avantguarda. I aquesta avantguarda està molt relacionada també amb aquest viatge a Moscou de Benjamin, precisament, on va tenir possibilitat d'entrar en contacte amb gran part dels constructivistes, amb molts artistes, va anar al teatre, encara que no sabia rus, però hi anava i veia les obres. I avui tenim amb nosaltres el Marcelo Expósito. Moltes gràcies, Marcelo, moltes gràcies per ser amb nosaltres. La veritat és que és un honor tenir una persona tan benjaminiana. El Marcelo és artista, és crític cultural, també participa de la vida política, ha estat tercer secretari a la mesa del Congrés a la legislatura passada a les Corts Generals de Madrid i alhora té aquest vessant pràctic, artístic, que tant interessava Benjamin. I entre les seves obres precisament es compta Walter Benjamin productivista, del 2013. Estava mirant que ens has portat molts llibres, però just el teu no ens l'has portat aquí, no? Bé, entre les seves recents publicacions també es compta Conversación con Manuel Borja Villel i Discursos plebeyos, en què també repassa la seva experiència al món de la política i el seu compromís al llarg de les seves intervencions a la cambra.
I la seva obra s'ha pogut veure a molts llocs, aquí a Barcelona a la Galeria dels Àngels, però ha estat a la Bienal de Venècia, a la Bienal Sur de Buenos Aires, també al MACBA, al Festival Iberoamericano de Teatro, o sigui, té una gran obra i una gran activitat cultural i artística. En fi, doncs espero que gaudiu molt d'aquesta intervenció. Ens trobem al torn de les preguntes i a la gent que ens esteu veient des de casa que sapigueu també que podeu intervenir pel xat i fer-nos arribar les vostres qüestions. Doncs moltes gràcies i endavant. Sí. Hola, ¿se oye? ¿Sí? No se oye. Sí se oye, no se oye. Sí, hola. Sí. No. Sí, ahora sí. Para hablar de técnica empezamos no sabiendo encender el micrófono. Está muy bien la manera de comenzar la conferencia. Lo primero, pediros disculpas por hablar sin mascarilla cuando las demás tenéis que estar con mascarilla. Estoy acostumbrado estos meses a dar cursos, conferencias, tal con mascarilla, pero lo cierto es que hay un momento en el que inevitablemente tienes que interrumpir porque estás sosteniendo 40 platillos en el aire con palillos chinos, es imposible. Las gafas empañadas, los papeles por un lado, los libros por otro, es un follón total. Y entonces, es verdad que cuando los cursos son más cercanos, estamos más próximos porque es menos gente, bueno, esa informalidad no importa tanto, pero estando más gente como estamos ahora, cosa que celebro absolutamente y os agradezco la venida, pues igual es mejor que esté un poco más concentrado en los papeles y en hablar, en lugar de tener que desempañarme las gafas o ver dónde me deja un papel que se me ha olvidado, porque la mascarilla, como sabéis, te genera una especie como de enmudecimiento, ¿no? Y de enceguecimiento, ¿no? Te aísla un poco de lo que tienes alrededor, te marca una distancia. Un poco de esas cosas también vamos a hablar hoy, aunque parezca una tontería. Así que, bueno, pediros disculpas por hablar de esta manera. He pedido efectivamente que abran un poquito las ventanas, como parece ser que se suele hacer, y espero que con eso, en fin, compense. Muchas gracias en principio a vosotros, a vosotras, por vuestra presencia en el curso. La verdad es que es súper agradable ver tanta gente dentro de las condiciones que inevitablemente tenemos que guardar, pero eso, os agradezco mucho porque, en fin, somos conscientes, yo soy consciente de que es un esfuerzo desplazarse, aguantar la hora y media, 2 horas que dura cada sesión, enmascarados, tomando notas, en fin, también con vuestras dificultades de estar, más luego la vuelta a casa, más los riesgos que los desplazamientos conllevan. Así que eso, muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias, Paula, por la invitación al curso, encantadísimo. Siempre es un gusto muy grande colaborar contigo. Con las máscaras no sabe uno dónde está la gente. Siempre es un gusto colaborar contigo. Y muchas gracias también al equipo del Instituto Humanitats y al CDCB, que también es un sitio al que siempre es tremendamente agradable venir. Justamente me decía al entrar que hacía tiempo que no venía por aquí a dar una conferencia o a hacer algún curso. Efectivamente es así. Así que pues agradezco la oportunidad de poder hacerlo ahora. El sol de Brecht en la cara de Benjamin. Yo no voy a proponer ni una hermenéutica, ni una geografía, en fin, no voy a proponer nada especialmente académico ni ortodoxo con respecto a la materia o al recorte que yo voy a proponer con respecto a Benjamin. Lo que voy a proponer es una cosa un poco extraña y es hacer un ejercicio casi de aplicación de técnicas benjaminianas al recorte, como digo, que yo voy a proponer del trabajo de Benjamin. ¿Qué técnicas son esas? Las voy a decir muy rápido porque, en fin, tampoco una conferencia de 1 hora y media da para muchísimo. Esas técnicas son, por ejemplo, esa idea que deducimos de Benjamin de constelar elementos, ¿no? De generar constelaciones, racimos de elementos, que es una idea la de constelar, la de crear constelaciones o saber leer constelaciones, que está literalmente ligada con la idea de diagramar, de establecer lecturas diagramáticas, algo así como, de una manera muy sencilla, sería como disponer elementos, como yo he hecho un poco, ¿no?, con mis libros, encima de la mesa para poder ver las conexiones entre ellos. Vamos a intentar constelar, ahora explicaré qué, y hacer una lectura de relaciones diagramáticas entre los elementos de esa constelación, que voy a ir construyendo de una manera
en parte formal, en parte informal, durante mi intervención. Y esa idea muy interesante de que uno deduce de Benjamin, en la que el historiador materialista, como si fuese literalmente un fotógrafo materialista, lo que hace es observar con detenimiento el curso, el flujo de la historia y saber golpearlo justamente en el momento en que esa detención produce una especie de cristalización, ¿no? Justamente la idea de constelar y hacer una lectura diagramática de los elementos que se constelan, como digo, está muy ligada a esa imagen muy potente benjaminiana de que, justamente como la idea de la fotografía, ¿no? Que es la técnica que permite interrumpir el tiempo, el movimiento, para, haciéndolo en el instante justo, poder entonces leer las relaciones entre los elementos que se detienen con ese golpe, porque lo que se produce es justamente una cristalización, una detención momentánea. Ese es el trabajo, venimos a deducir, del historiador materialista de acuerdo con Benjamin, y como veis, insisto, es una imagen muy poderosa, obviamente basada en el funcionamiento de la fotografía. Pues eso propongo aplicar al recorte de Benjamin, en el que ya inmediatamente voy a entrar. Vamos a empezar por tres elementos muy sencillos, que es la relación triangular entre Walter Benjamin, Theodor Adorno y Bertolt Brecht. Una relación triangular diagramática, justamente podríamos decir, en la que Brecht y Adorno eran dos polos de tensión entre los cuales osciló completamente durante mucho tiempo Benjamin, a partir de su primer encuentro con Bertolt Brecht, que, como seguramente sabéis, fue allá por mayo del año 29. Y el elemento en torno al cual va a pivotar, vamos a intentar hacer esta constelación de elementos que luego vamos a ir ampliando, de nombres, de referentes, de citas, en fin, de fenómenos o acontecimientos culturales, políticos del momento, hasta donde dé la hora que tengo para hablar. Todo esto va a girar en torno a un elemento que es un doble elemento. Por supuesto, el ensayo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que, como sabéis, es un texto escrito en el año 36 por Benjamin, y lo vamos también a su vez a leer diagramáticamente, uno a través del otro, con un texto del año 34, que tiene por título El autor como productor. Es un texto muy singular en muchos sentidos, también como objeto histórico es un artefacto bien extraño. Ahora me detendré un instante a comentarlo. Justamente en el año 36, el 18 de marzo del 36, Adorno le envía una carta a Benjamin dándole devolución del borrador que Benjamin le envía del texto sobre la productividad técnica de la obra de arte. Es una carta bien interesante, ¿no? Sabéis que ellos se trataban de una manera muy formal, querido Teddy, querido Walter. Entonces Adorno le viene a decir a Benjamin, querido Walter, bueno, no quiero demorarlo más, después de la recepción, de la citación que me ha producido la recepción de tu manuscrito, y para no demorarlo más te voy a hacer unos comentarios inmediatamente. Evidentemente los comentarios de Adorno son prácticamente del mismo volumen que el manuscrito que Benjamin le manda, lo que Adorno debía entender por unos comentarios apresurados, ya sabéis cómo era. Y entonces le manda una carta donde literalmente le destroza el manuscrito, se lo despedaza. Básicamente de lo que le viene a acusar es imagino que del insulto más gordo que se le debía ocurrir en ese momento a Adorno, ¿no? En términos intelectuales, le viene a acusar de marxista mecanicista o de marxista vulgar, que debía ser una cosa horrible, ¿no? En la cabeza de Adorno, marxista vulgar, marxista mecanicista, horrible. Eso es lo peor que alguien puede ser en su vida y en su trabajo intelectual. Le destroza el texto, se lo despedaza, lo disecciona de una manera absolutamente inmisericorde. Y cuando acaba la carta, retoma de nuevo el tono cariñoso y le viene a decir, bueno, querido Belt, espero que no te lo tomes a mal, claro, esto no es nada personal, pero tengo que decirte que, claro, que no tengo más remedio que utilizar un poco este rigor en el análisis de tu texto, porque en este momento de mi vida yo me he marcado una tarea. Y esta tarea consiste, le dice a Adorno, no os lo perdáis, ella como en la despedida de la carta, mi tarea en este momento consiste en mantener subido tu brazo,
mantener tu brazo levantado hasta que el sol de Brecht deje de darte en tu cara y se pierda de nuevo por aguas exóticas. Imaginaos si el peor insulto que se le ocurría para Benjamin es marxista, búlgaro, mecanicista. Imagino que el peor insulto que se le ocurría a Adorno para Brecht era exótico, que debía ser justamente en los años 30 un insulto bastante contundente. Entonces esto le viene a decir, no, la misión que yo me marco en este momento de mi vida es mantener tu brazo levantado, ¿no?, para que el sol de Brecht no te deslumbre, ¿no?, y mantenerlo así hasta que se vuelva a perder por agua en el horizonte, ¿no?, por aguas exóticas. Es bien interesante porque es muy significativo dentro del clima de la época de algo que uno, cuando de joven leía esos documentos, le parecía verdaderamente extraño, ¿no?, qué especie como de obcecación, ¿no?, de Adorno por intentar impedir el acercamiento personal entre Benjamin y Brecht. Hay una carta de la esposa de Adorno muy interesante donde le viene a decir: ay, Walter, no te puedes imaginar qué disgusto tiene Teddy Wiesegrund, Adorno, claro, qué disgusto tiene Teddy, no puede levantarse de la cama del disgusto que tiene por tu amistad con Bertolt Brecht. Un disgusto, un ataque de celos absolutamente horrible, una relación triangular bien interesante. Y en cualquier caso, con los años, una de las herramientas que a mí me ayudaron a poder descifrar con cierto detalle qué había en profundidad, ¿no?, de esos síntomas tan absolutamente extravagantes, si queréis, ¿no?, en los documentos personales intercambiados entre ellos, esa herramienta fue este libro de Helmut Wiecisla, que tiene un título, Benjamin y Brecht, Historia de una amistad, que pareciera que va a ser una especie como de crónica casi amarillista, ¿no?, de las intimidades de ellos dos. Un poco lo es, pero es un libro bien interesante porque lo que viene de alguna manera a mostrar o a explicar es que Benjamin se siente fuertemente tensionado, como ya he dicho, en ese periodo de su vida, entre la relación con el núcleo duro del Instituto de Investigaciones Sociales, lo que después llamamos de manera popular, monopopular, en vulgar, llana como Escuela de Frankfurt, y la influencia, el impacto que le produce conocer personalmente a Bertolt Brecht, que es un impacto mutuo, No era seguramente Brecht alguien que se dejara impresionar demasiado en términos generales, porque hay que ver el carácter que debía tener el compañero. Con todo, es verdad que seguramente lo que encontró en Benjamin era algo que es de lo que en el fondo a mí me gustaría que habláramos hoy, que es, encontró a alguien que no solamente era un teórico o un crítico, que estaba a la altura de la complejidad de los dilemas teóricos que él estaba planteando, que no eran menores, ahora lo voy a intentar explicar sintéticamente, sino que además era alguien que lo hacía aportando una complejidad en los marcos de análisis a las que Brecht hasta ese momento no alcanzaba, y además haciendo algo que era más interesante todavía, que era incorporando a su manera de teorizar la invención de herramientas técnicas que se correspondían con la naturaleza de aquellas invenciones técnicas que eran características del trabajo de Brecht. Es decir, cuando Benjamin escribe sobre el teatro épico brechtiano, no solamente escribe sobre el teatro épico brechtiano, inventa herramientas técnicas de elaboración teórica, técnicas de elaboración crítica, que se corresponden con la naturaleza de aquel objeto que está estudiando, con el que se está midiendo en realidad, que es el teatro épico brechtiano. Esto, con seguridad, debió ser lo que más fascinó a Brecht, la capacidad que Benjamin tenía, sin ser artista, sin ser dramaturgo, de producir, insisto, invenciones teóricas, invenciones críticas que se correspondían con esa idea justamente, esencialmente, idiosincráticamente brechtiana, de producir técnicas, modelos constructivos, esa idea de Brecht en la que una vez más, ahora me voy a detener, que es justamente la producción de herramientas, la producción de modelos, la producción de técnicas, no tanto de formas, no tanto de estilos, sino literalmente de técnicas, de modos de producción artísticos, de modos de producción estéticos. Benjamin, a través del conocimiento de Brecht, fue capaz de incorporar o de desarrollar toda una serie justamente de invenciones de producción teórica, que, como digo, esto probablemente es lo que impactó en Brecht, se medían de tú a tú
con el grado de invención que el teatro brechtiano, de una manera muy acelerada, en ese momento está produciendo. En el año 1931, Brecht tiene una experiencia curiosa, interesante, que debió ser compleja. Él en ese momento tiene un gran éxito con esa obra que se ha traducido en castellano de muy diferentes maneras, ¿no? La obra de Tres Peniques, la obra de 2 centavos, la obra de 2 duros, diríamos, ¿no? También, con lenguaje más contemporáneo, o de 50 céntimos de euro, no sé. Y una productora cinematográfica importante, alemana, berlinesa, le ofrece comprarle los derechos de autor de la ópera de 3 centavos y para convertirlos en película. Para convertirla en película, y además de comprar los derechos, contrata a Brecht, porque Brecht así lo exige, para intervenir tanto en la elaboración del guión como en la realización de la película. Bueno, evidentemente ahí Brecht y la productora entienden cosas diferentes. Brecht entiende literalmente intervenir en el proceso de producción de la película. La productora más o menos lo que entiende es que Brecht va a ser una especie de asistente o supervisor, un garante, por así decir, de la excelencia artística, estética, a la hora de trasladar la obra teatral a película. Hay un momento en que no se entienden ya. Brecht empieza a detectar que lo que él quiere es imprimir una línea política a la obra, trasladar la línea política de la obra teatral a la obra cinematográfica, y la productora lo que se da cuenta es que Brecht quiere hacer algo así como una especie de protopelícula de agitación. No se entienden y la productora le dice, bueno, pues ya está, pues rompemos un poco la relación. Brecht dice, mira, no nos estamos entendiendo. Y entonces ocurre algo interesante, que es que Brecht dice, bueno, pues me voy con mis cosas. La productora dice, no, yo le pago y usted se va a su casa y nosotros hacemos la película. Y Brecht dice, no nos hemos entendido bien. Yo que me llevo mis cosas, me llevo mi obra, me llevo mi guión, me llevo todo y usted no hace la película. La productora dice, no, aquí hemos invertido una guita y nosotros le hemos comprado los derechos, le pagamos su trabajo y se va a su casa. Tiene un encontronazo fuerte y Brecht decide ir a los juzgados. Es un caso muy interesante, muy temprano, justamente de litigio en torno a los derechos de propiedad intelectual. Y entonces en el año 31 Brecht va a juicio con este conflicto. Y él redacta un documento aparentemente menor en el corpus de obra escrita brechtiana, aparentemente menor, por supuesto, con respecto a su corpus de obra teatral, pero es un escrito tremendamente interesante, que como sucede tantas veces en la historia de los fenómenos estéticos, de los movimientos, de luego en la historia de las vanguardias, hay a veces, por así decir, universales que se contienen en lo particular. Hay elementos aparentemente minúsculos, manifiestos breves, de pocos párrafos, obras inacabadas, proyectos nunca realizados, intercambios de cartas que contienen verdaderamente la complejidad del mundo de la época y que se proyectan incluso hasta el presente. Eso sucede con el diario de anotaciones de reflexión de Brecht que acompaña a ese juicio, que él llamó el diario, los documentos de el proceso de 3 centavos, el proceso de 4 cuartos o el proyecto de 2 duros, podríamos denominar también en castellano. Él llama a su denuncia y al seguimiento, a su demanda y al seguimiento del juicio por este conflicto con la productora cinematográfica, lo llama un experimento sociológico. Él se lo toma muy en serio y dice, más allá de ganar o perder, de lo que se trata es de verificar cómo funcionan en acción las hipótesis teóricas. Lo que Brecht piensa es que de la misma manera que un dramaturgo tiene una serie de hipótesis estéticas, artísticas, lo que sea, y la forma de verificarlas es ponerlas en obra, si un intelectual tiene una serie de hipótesis o de ideas sobre el funcionamiento de lo que hoy llamaríamos el campo cultural o de los aparatos de la cultura, entonces también tiene que verificar tiene que verificar cómo se mueven, cómo opera eso en la realidad.
Entonces él dice, bueno, el experimento sociológico consiste en ir de la especulación justamente al experimento. ¿Qué es lo que sucede? Os la hago corta porque el tema es interesantísimo de ver en detalle, pero no tenemos tiempo. Lo cierto es que obviamente pierde el juicio. Pero lo interesante es que pierde el juicio en una sentencia judicial donde el juez se mete en harina de debates estéticos. El juez viene a decir, bueno, pero es que es normal que cuando se traslada una obra literaria o teatral a un guión cinematográfico y después se realiza y se monta la película, pues se pierdan elementos. Es que este señor Bertolt Brecht, vamos, es un obseso con su propio trabajo. Y entonces no hay una tergiversación de su obra. Lo que hay es una modificación en el traslado de soportes. Brecht analiza eso y dice, joder, qué interesante. La conclusión que yo saco es, una de las conclusiones que saca muchas interesantísimas todas, una de las conclusiones que saca es, qué interesante, el trabajo del intelectual o del artista en la sociedad burguesa es un trabajo que está investido de un privilegio, ¿no? Frente al trabajador, que es un sujeto que vende su fuerza de trabajo e inmediatamente se le aliena del resultado, de lo que produce su fuerza de trabajo, pareciera que el artista es alguien que, al contrario, se puede situar por encima de las condiciones materiales, de las relaciones de clase, de los condicionantes económicos de su época, para crear de una manera libre, para expresarse a sí mismo por encima de esos condicionantes, y resulta que a la hora de la verdad, esa libertad es una cárcel. Esa libertad me impone una serie de restricciones. Cuando yo como intelectual quiero incorporar una reflexión sobre las condiciones materiales de producción a mi trabajo, ahí sale la ideología, pero no solamente la ideología estética de los críticos, sino incluso los jueces dictaminando como si fuesen críticos, diciéndome que yo no puedo hacer eso, que yo no tengo ningún derecho a incorporar a mi trabajo propiamente artístico una reflexión y una experimentación, propiamente una práctica de las condiciones materiales de las que mi trabajo surge. Entonces, no solamente es que no me diferencie del proceso de alienación que sufren los trabajadores, es que la situación de los intelectuales es mucho peor, porque nosotros operamos en una ilusión de libertad que realmente es un condicionante. Es una apariencia de libertad, una apariencia de privilegio, que en realidad es una imposición. Usted puede trabajar, no se preocupe de las condiciones materiales, de los condicionantes de su época, tanto de las condiciones técnicas como de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Y cuando uno dice, no, pero las quiero incorporar, no, le he dicho que usted puede trabajar abstrayendo de esas condiciones. No, pero es que no me quiero abstraer de esas condiciones. No, es que usted está obligado a abstraerse de esas condiciones. Está obligado a abstraerse de esas condiciones. Inmediatamente después de los documentos del proceso del 3 centavos, que como digo es interesantísimo, y la otra conclusión que Brecht saca es, entonces yo, como intelectual que quiero imprimir una tendencia revolucionaria a mi trabajo, no me puedo contentar con imprimir esa tendencia revolucionaria solamente en los contenidos, porque en el momento en que mi trabajo, a mí se me aliena de mi trabajo y eso pasa a formar parte, circula en los aparatos de la cultura. Fijaos además qué manera tan interesante de Brecht de prefigurar toda la idea de los aparatos de la industria cultural, el concepto de industria cultural, el concepto de campo cultural. Él dice, entonces no solamente me tengo que limitar como autor revolucionario, como intelectual revolucionario, a idear conceptos revolucionarios, sino a tener un control revolucionario de las técnicas por las cuales atraviesa la formalización de mi trabajo. Yo tengo que pensar simultáneamente, en ese momento piensa el contenido y las formas, el contenido y las técnicas. Y si las técnicas no son las técnicas que yo autodetermino, que yo gobierno cuando me siento a escribir, y las técnicas ya son más complejas, porque las técnicas ya tienen que ver en el teatro, por supuesto, con la puesta en escena de la obra, pero incluso en el cine más complejo todavía, justamente con los procesos de contratación, con el uso de las técnicas, de las nuevas tecnologías de reproducción de imagen y movimiento. Entonces, con más razón todavía, cuando se complejiza el aparato que el intelectual, el artista utiliza para poner en forma sus hipótesis,
tanto más tengo que pensar no solamente en términos de contenidos, sino sobre todo en términos de utilización revolucionaria de las técnicas, control artístico de los aparatos, él dice. Inmediatamente después a esas reflexiones y a esa, como digo, a esa causa, a ese juicio que Brecht pierde, en el año 32 escribe un texto ya más conocido, La radiodifusión como medio de comunicación. Ahí dice en ese texto algunas cosas que son, bueno, conocidas, ¿no? Que han sido más conocidas en las lecturas, digamos, más habituales de ese texto, como el hecho de que Brecht pone sobre la mesa que el motivo por el que la radio, que potencialmente es una tecnología bidireccional o multidireccional de comunicación, se reduce a un medio de comunicación unidireccional, es un motivo netamente político e ideológico, y por tanto económico también. Es decir, lo que viene a decir es, claro, la radio emite mensajes centralizados de un emisor a un receptor, cuando la tecnología permite justamente lo contrario. ¿Por qué sucede eso?, piensa Brecht. Y las conclusiones que extrae, que no han sido yo creo tan habitualmente glosadas, son bien interesantes cuando él escarba delante de esta observación, que ahora nos parece obvia, quizá en su momento no lo era tanto. Él dice, ¿por qué sucede eso? Sucede porque en realidad tenemos la idea mistificada de que las técnicas, las tecnologías, son herramientas neutrales, se pueden utilizar para una cosa o para otra, cuando en realidad las técnicas, las tecnologías, son el producto del desarrollo de una sociedad bajo unas ciertas condiciones y por tanto llevan incorporadas las condiciones bajo las cuales esa sociedad se organiza. Dicho de otra manera, la tecnología es el resultado de un cierto grado de desarrollo de las relaciones de fuerza, de las relaciones de producción. Y entonces, en un sentido marxiano muy sencillo, él viene a decir, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en una sociedad que impulsa al máximo el desarrollo tecnológico y una vez que lo ha impulsado y permite potencialmente cosas que son contradictorias con cómo se organiza políticamente esa sociedad, entonces ahí entra la ideología y entra la política para limitar ese desarrollo. Esa es la contradicción fundamental, por ejemplo, de la radio como aparato de comunicación. Permite una descentralización absoluta de la comunicación, debemos entender entonces en la lectura que hace Brecht, descentralización potencial de las relaciones de las personas no economía a bidimensional. Entonces él dice, ¿qué sucedería si yo quisiera trasladar los principios del teatro épico, que para mí es una técnica, un modelo de modificación revolucionaria del teatro burgués? Si quiero no solamente ya adaptar obras de teatro mías, sino si yo escribo para la radio guiones de acuerdo de impulsar una tendencia revolucionaria en esas colaboraciones con la radio. Entonces, ¿de qué se trataría? Se trataría de que yo no tendría que limitarme como autor a solamente, como él dice, dicho de otra manera. Él dice, esto también es marxismo básico, el capitalismo, las fuerzas productivas, los aparatos, el capitalismo no es siempre igual a sí mismo en la historia, evoluciona renovándose. Él dice entonces, si yo introduzco elementos de renovación en el aparato, lo que voy a producir es que el aparato se pueda renovar, avanzar, crear pues espectáculos cada vez más llamativos para el consumo del público de masas, pero a su vez reforzando la base material de ese aparato. Es decir, el tipo de relaciones de clase, el tipo de relaciones sociales que condicionan el uso de ese aparato. Y de lo que se trata no es de que yo
facilite, provea, dice, elementos de renovación para que el aparato, a su vez, esté controlado por los mismos sujetos, por una minoría. Y lo dice así: hay que hacer que se modifique el uso de la base material de la utilización del aparato radiofónico en favor de las mayorías, y no como ahora, mediante su usufructo, su control, su monopolio por una minoría. Habla así literalmente, utiliza literalmente estas expresiones, estos términos, estas imágenes. Él dice, se trata entonces de, al contrario, imprimir modificaciones innovadoras en el aparato que no traten tanto o no solo del contenido de las obras radiofónicas, de los mensajes que se emiten, sino que modifiquen justamente su base material, el tipo de relaciones sociales que impulsan, es decir, que modifiquen la manera en que los espectadores, el público, se relaciona entre sí a través del uso de ese medio de comunicación. En el año 34, Benjamin, como acabo de mencionar, escribe El autor como productor. Y es, como he dicho al principio, un objeto histórico singularísimo, bien extraño. Se supone que iba a ser una conferencia de Benjamin a impartir en París. No consta que la impartiera. De hecho, ni siquiera consta registro, no se ha encontrado ningún indicio de la existencia del instituto, del centro donde la iba a impartir. Se ha deducido que sería pues uno de los muchos agrupamientos de intelectuales, de escritores, en este caso, comunistas, que, bueno, pues que intentaban crear células, asociaciones, espacios, para construir un campo cultural revolucionario, pues afiliado evidentemente a las tendencias marcadas en ese momento, claro está, por la Unión Soviética. Y lo interesante es que en este texto, que finalmente quedó como un texto que tampoco publicó en vida, se recuperó décadas después. Esto es otra historia interesante, cómo se recupera décadas después el trabajo de Benjamin y por qué la recuperación que se produce del trabajo de Benjamin, nota a pie de página, y por qué la recuperación del trabajo de Benjamin que se produce con la vuelta de Adorno a Alemania y la reconstrucción del Instituto de Investigaciones Sociales de una manera que él tasa, establece cuál ha de ser la recepción histórica para el futuro del trabajo que ellos desarrollaron, sobre todo en los años 30. Es interesante pensar cómo justamente la manera en que, con Benjamin muerto, ellos tasan, establecen la manera en que se tiene que incorporar, estructurar, hacer legible el corpus de obra benjaminiano, condiciona las lecturas que hemos tenido durante muchas épocas de Benjamin, hasta el punto de que justamente esas lecturas que hemos heredado, establecidas por la escuela adorniana, han dificultado que podamos leer lo que yo estoy planteando ahora, hacer una lectura brechtiana de Bartel Benjamin. Esto sería interesante hablar en otro momento. El caso es que Benjamin en el 34 va a discutir, en plan literalmente brechtiano, no con el sector, por así decir, conservador del campo cultural. Es un debate sobre literatura, el que plantea, pues perfectamente trasladable al conjunto del debate intelectual en el campo cultural de ese momento, el campo cultural revolucionario. Él no discute con el sector reaccionario, de derechas, podríamos decir, sino que discute con los compañeros comunistas. Esto es interesante en esa conferencia. Por tanto, es una conferencia que oscila entre hablar con mano izquierda, con mucho cuidado, pues está hablando con compañeros, y tampoco es cuestión de acabar quedando ostracitado ya encima en el campo de la izquierda, bastante ostracitado estaba siendo en muchos aspectos a lo largo de su vida, pero también al mismo tiempo es una conferencia tremendamente contundente, muy intransigente, casi tan intransigente con ciertos sectores de la literatura comunista del momento, de los escritores comunistas del momento, como intransigente fue Adorno con él con relación al texto de la productividad técnica 2 años después, en el 36. Bueno, el caso es que Benjamin entonces discute con ellos y les dice: bueno, compañeros, está muy bien esto de politizar la literatura, ¿no? Y de escribir pues novelas proletarias y revolucionarias, ¿no? Esto está muy bien. Y claro, en los debates, y está muy bien sobre todo pues que desarrollemos justamente
una teoría política de la literatura, porque es muy interesante lo que plantea. No solamente se trata de escribir obras de arte, hacer obras de arte, escribir obras poner en escena obras teatrales o de escribir literatura, libros de narración revolucionaria, comunista, sino que se trata también de crear una teoría política, simultáneamente una teoría política de la literatura, dice él, lo cual es extensible a la idea de que hay que construir simultáneamente una teoría política del arte, efectivamente, que como digo, por eso decía al principio que seguramente fue de lo que más impresionó a Bertolt Brecht, la capacidad que Benjamin tenía de incorporar esos elementos de innovación técnica, etcétera, que él quería imprimir e impulsar a través de su noción del trabajo del teatro épico a la elaboración, justamente a la construcción de una teoría política del arte, de la literatura, del teatro, etc. Bueno, entonces, está muy bien, compañeros, eso está muy bien, lo de, en fin, crear una teoría política de literatura es importante, atendiendo justamente a un análisis político de los textos literarios, ¿no? Y él dice, y claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando analizamos las novelas desde un punto de vista político últimamente? Pues hablamos de la tendencia de la obra, ¿no? Y entonces nosotros decimos, esta obra tiene tendencia ¿quiénes son los protagonistas? Obreros en revuelta. Bueno, entonces es una obra de tendencia revolucionaria. Muy bien. Es una obra en la que es un burgués que habla con el otro, le dice al otro tal, no sé qué. Bueno, pues es una obra de tendencia conservadora. Bueno, y si encima es así, asado, entonces es una obra de tendencia reaccionaria. Bueno, entonces yo digo, eso está bien, yo no digo que no. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Quizá, más allá de preguntarnos, cuando hablamos de la tendencia, él dice, de la tendencia, estamos hablando en definitiva de cómo una obra refleja las condiciones de su época. Eso es en lo que nos detenemos cuando hacemos ese tipo de análisis, ¿no? Como una obra literaria, una novela, lo que sea, refleja las relaciones sociales, las relaciones de clase, las condiciones de su época. Y yo lo que digo es, claro, es muy importante, yo no digo que no, con mano izquierda antes de entrar a golpear. Y dice, no, yo no digo que no, Pero yo lo que digo, está muy bien, evidentemente es importantísimo. ¿Cómo va a ser igual que una obra la protagonicen obreros que burgueses? Evidentemente está muy bien. La tendencia es importante. Pero yo lo que digo es, además de preguntarnos por la tendencia, además de preguntarnos por cómo refleja las condiciones de su época, por cómo refleja las condiciones sociales de su época, cabe preguntarse más allá. O mejor dicho, dice él, cabe preguntarse antes que por eso. Antes que preguntarnos cómo refleja las condiciones, podríamos preguntarnos cómo está en el interior de esas condiciones, cómo se sitúa en ellas. No cómo las refleja, sino cómo está. No como el escritor refleja, sino cómo el escritor se sitúa. No lo que la obra refleja, sino dónde la obra está, en el interior de dónde se posiciona. Y eso es una pregunta, si os dais cuenta, que está estrictamente ligada, que proviene literalmente de la reflexión brechtiana en su experimento sociológico a partir del caso de la obra de 3 centavos. Es la reflexión de Brecht. Es importante que yo escriba. Yo pensaba que lo más importante como dramaturgo era escribir obras de tendencia revolucionaria, pero cuando se complejiza el aparato en el que yo produzco mi obra y en el que mi obra se distribuye, se difunde, interviene, cuando se complejiza el aparato, lo importante no es la tendencia del contenido, lo importante es el control revolucionario de cómo la obra se produce. Porque de lo que se trata no es de emitir mensajes al espectador, sino que el espectador, en el interior de ese aparato, tenga una experiencia social diferente al orden social burgués. Es decir, lo que Brecht, un pasito para atrás y volvemos de nuevo un paso para adelante. Lo que Brecht está diciendo en definitiva es que la clave no es solamente los mensajes políticos que el espectador recibe, los contenidos que el espectador recibe, sino la forma de construir la subjetividad del espectador en el interior del aparato. Es decir, si la radio, que es potencialmente bidireccional, multidireccional,
se simplifica a un aparato unidireccional, tú estás construyendo en la experiencia comunicativa radiofónica un espectador pasivo que solo recibe mensajes. Mientras que si tú modificas el aparato, introduces elementos de innovación para potenciar, decía él todavía de una manera evidentemente muy inocente en su momento. Hoy sabemos que es más complejo, pero situémonos en la época. Él decía, si tú introduces innovaciones en el aparato y esas innovaciones técnicas, materiales, son parte de mi obra, si yo como autor dejo de pensar que mi trabajo como artista, como intelectual, es solamente el contenido de lo que digo y empiezo a incorporar en mi práctica el trabajo material con las condiciones de producción, con el aparato, con los dispositivos, etc. Al introducir innovaciones en los dispositivos, lo que yo puedo conseguir, pensaba él con respecto al cine y pensaba ahora con respecto a la radio, es que los espectadores, al relacionarse de sí de otra manera, descentralizada, distribuida y sin pasar por una autoridad central, se constituyan como sujetos espectadores de una manera diferente a cómo los formatea, cómo los construye el orden social burgués. Los espectadores que se relacionan entre sí de otra manera en el interior del aparato, un aparato donde el artista revolucionario ha introducido modificaciones, ya no son espectadores burgueses. Más allá de su posición de clase en la sociedad, en el interior del dispositivo estético son otro tipo de sujetos. Y lo que tiene que hacer el arte, es lo que venía a pensar Brecht, y esto es lo que deduce también literalmente Benjamin, no es tanto modificar las conciencias, no es solo modificar las conciencias, como dice Benjamin, deduciéndolo de Brecht. Incluso antes que pensar cómo las conciencias se modifican a través de los mensajes, del contenido que una obra transmite, antes de eso, la construcción de aparatos, de métodos, de modelos, de técnicas innovadoras, es lo que hace que el espectador se construya en el interior de esos dispositivos revolucionarios como un sujeto revolucionario. Entonces, por eso la pregunta de Brecht era, o el planteamiento de Benjamin, era, está bien la tendencia. Obviamente a nadie le da igual que la radio transmita discursos de Hitler o discursos de Lenin. Digo yo que Brecht preferiría que la radio emitiera discursos de Lenin que discursos de Hitler. Pero en definitiva, si tú estás sentado en tu casa y lo que recibes es un mensaje, está muy bien. Mejor que intentes tomar conciencia política, digo yo que pensaría Brecht, a través de escuchar a Lenin que escuchar a Hitler. Pero de lo que se trata es de que tú no seas un sujeto que está en su casa recibiendo los mensajes, sino que tengas una experiencia en el interior del aparato estético que te configure como un tipo de espectador, como un sujeto que es revolucionario porque se relaciona de manera multipolar con otros, porque tiene una escucha activa, porque tiene una participación activa en la construcción de la obra, porque reconstruye la obra en su cabeza, porque la relación intelectual con la obra es más compleja que recibir un mensaje. Esta es la idea de Benjamin. Está muy bien que una obra literaria tenga una tendencia revolucionaria, tenga protagonistas obreros antes que protagonistas burgueses. Pero antes que eso, la clave es cómo se sitúa en la manera en que técnicamente se produce literatura, en la manera en que técnicamente se produce el teatro, en que se produce la radio, en que se produce el pensamiento, en que se produce el trabajo intelectual. Y Benjamin da con un término que es mucho más preciso que los que utiliza Brecht, o tan preciso como algunos de los que utiliza Brecht, que es el término de técnica. Él dice, ese problema remite inmediatamente al problema de la técnica. ¿Cuál es la técnica con la que se construye una obra estética, una obra literaria o una obra teatral? El problema es la técnica. Y ahí hay varias cosas que él deduce, voy a ir muy rápido porque se me acaba el tiempo, solamente las apunto, que son fascinantes. La primera, entonces, Benjamin deduce, a partir de Brecht, que la intervención revolucionaria en el arte comienza por inventar modos de producción revolucionarios de la obra. Es decir, que la producción de formas estéticas viene después de la invención de técnicas para producir la obra. Las formas, la estética, el estilo viene después. Lo que viene antes es la invención de técnicas. ¿Cuál es la técnica? Que no solamente la manera en que se escribe la obra, por ejemplo, que también, sino sobre todo la manera en que se piensa el conjunto del aparato. El aparato de producción, el aparato de distribución, la situación de recepción, etc.
eso, como ya Brecht pensaba, tiene que pasar a formar parte de las ideas del intelectual o del artista, de la obra, de la construcción de la obra, aunque la ideología idealista nos impida pensarlo, nos lo impide diciendo que somos libres de no tener que pensar en las condiciones materiales, en las condiciones económicas, en el aparato. No se preocupe, ya se lo pone usted la industria al aparato. No, es que yo quiero intervenir en el aparato. No, pero es que usted es libre de no intervenir. No, pero es que yo quiero intervenir. No, que usted es libre de no intervenir, que usted no tiene que preocuparse ni del dinero, ni del número de asistentes, ni de la disposición de las sillas, ni dónde se coloca. No, pero es que yo quiero pensar todo eso como parte de la obra. No, que usted no tiene que pensarlo. Que usted lo que tiene que pensar es la esencia de la obra, su contenido, expresarse a sí mismo, ¿no? Trasladar sus ideas al espectador. Que no, que yo quiero hacer eso. Bueno, pues se lo tiene usted prohibido. Y si vamos a juicio, va a perder. Entonces, la idea de Benjamin es, entonces, literalmente deducida de Brecht en apenas, como veis, 2-3 años, es la invención de técnicas es previa al resultado formal. Uno piensa primero en las modificaciones que tiene que intervenir en el aparato, en cada uno de los contextos o de las situaciones en las que tiene que intervenir, y a partir de ahí surgen las formas, surge la estética, surge el estilo. Las formas vienen después. Las formas surgen del enfocar políticamente el problema de cuál es el contexto, la situación, el aparato donde se tiene que intervenir. Hay que ir a cada lugar, en cada situación, en cada momento histórico, ver cuáles son las condiciones, introducir modificaciones en la realidad, porque la realidad siempre responde al orden de la burguesía. Como la realidad siempre es conservadora, lo que hay que hacer es modificar la realidad para que el espectador en el interior de esa experiencia estética se construya como sujeto de una manera diferente a como lo construye como sujeto la realidad ahí fuera. Esa idea es brutal, porque fijaros que si estiramos de ese hilo, llegamos a la posibilidad de que pueda haber un trabajo del arte que no necesita hacer obras propiamente, o no obras como las entendemos habitualmente. Porque si en definitiva el trabajo artístico, intelectual, revolucionario, político revolucionario es inventar técnicas para modificar aparatos en el interior de los cuales tú modules de una manera revolucionaria, progresista, la subjetividad del espectador, entonces la obra, como la entendemos en un sentido habitual, vendría después, igual a veces ni siquiera es necesaria. ¿Puede haber entonces una práctica del arte sin obras? Esta pregunta es interesantísima. La otra, que es fascinante, es que hay un momento en que Benjamin dice algo que es absolutamente alucinante. Dos cosas, venga, me tomo 5 minutos más. Dice dos cosas que son alucinantes. Una es, si el arte revolucionario inventa técnicas que consisten en modos de producción artística revolucionarios, también es cierto que el arte revolucionario, a través de la invención de esas técnicas, lo que construye en el momento de la experiencia estética es la producción de modos de vida revolucionarios. Joder, es alucinante. La idea de que el arte lo que produce en el momento de la experiencia estética son modos de vida. Modos de vida. Y la otra idea que dice que es alucinante, tomada de Tetriakov, esto nos llevaría ya un ratito, es la idea de que entonces quien toma la palabra en ese proceso, él dice, no es el autor, no es el artista, es el trabajo. El trabajo toma la palabra, es alucinante, ¿no? Lo que se expresa entonces a través de la obra es el trabajo de producción, el trabajo de colaboración, la interacción, los vínculos, la relacionalidad. Literalmente lo que produce la obra es el trabajo, ¿no? El trabajo es lo que produce la obra. Lo que se expresa a través de la obra no es el autor, es el trabajo de elaboración de la obra. Y ese trabajo es, por tanto, un trabajo colaborativo, un trabajo relacional, un trabajo multidireccional, multipolar. Es interesantísima esa idea, ¿no? Es el trabajo de construcción de un modo de vida diferente en el interior de la experiencia estética revolucionaria es lo que se expresa. No es el autor el que se expresa. El autor inventa los dispositivos, inventa las modificaciones que hay que imprimir en los aparatos tal como están configurados, en la realidad tal como está configurada, para, al introducir esas modificaciones, esas innovaciones, poder justamente hacer que lo que ahí sucede, la interacción emancipada, emancipante,
en una relacionalidad horizontal, autodeterminada, etcétera, etcétera, de los sujetos, sea lo que se expresa. Lo que se está expresando es, a través del trabajo, la construcción, justamente, de un modo de vida diferente. Muy rápido. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ahora comenzaríamos después de todo esto tenemos que empezar la intervención. ¿Qué tiene que ver todo esto con el texto de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica? Pues tiene que ver con que si leemos ese documento histórico del 36, desde este punto de vista se nos revela un texto teórico completamente diferente del habitual, del habitualmente leído. ¿Qué es lo que habitualmente se glosa, se subraya? ¿Cuál ha sido el elemento del texto de Benjamin, la obra de arte en la época de su productividad técnica, en torno al cual han girado la mayor parte de las digresiones, de las disquisiciones históricas, prácticamente todavía hoy en nuestros días? El concepto de aura, ¿no? Como seguramente sabéis. Benjamin discute qué sucede, qué modificaciones, qué cambios acontecen en la naturaleza de la obra de arte cuando el desarrollo de las tecnologías de producción artísticas permite que la obra sea, como él dice, reproductible, que es diferente de replicable, por ejemplo, diríamos, ¿no? Él dice, a ver, aquí el problema no es si una obra se puede solamente reproducir, porque siempre se ha podido reproducir una obra, siempre se han podido copiar los cuadros, el arte clásico ha avanzado por imitación de los modelos clásicos, en fin, eso sucede ya. Aquí la clave es cuando la obra se convierte en estructuralmente reproducible, que es un matiz importante. ¿Por qué es estructuralmente reproductible? Pues porque no hay un original, como él dice, ¿no? Una manera muy obvia a ojos de hoy, que es de la fotografía tienes un negativo, tienes un cliché, dice él, a partir del cual sacas todas las copias que quieres. ¿Cuál es el original de una fotografía? Hombre, puedes decir el cliché, pero es evidente que el cliché no es una obra. Tú ves el cliché y el espectador no tiene el observador no tiene la sensación de estar viendo una obra. Lo que ve es una herramienta técnica, justamente tecnológica, un elemento material, una herramienta, no sé, un objeto, del cual salen las fotografías que uno ya sí observa como si fueran o no una obra. Bueno, él dice, entonces la clave es cuando la reproductibilidad se convierte en una condición estructural en la producción de la obra. Primer elemento o primer aspecto importante. Y luego dice, la característica, voy a simplificar muchísimo inevitablemente, él viene a decir, la característica entonces, o lo que caracteriza al cambio de naturaleza de la obra de arte clásica, digamos, no reproductible, a su conversión en obra de arte reproductible, es la pérdida del aura. Él dice, las obras de arte clásicas, las obras de arte no reproductibles se caracterizan por ser auráticas. Y es bien interesante porque, claro, por eso tantas digresiones, por eso tanta disquisición. Él no viene a decir literalmente lo que es el aura. Él dice, ¿qué es el aura? Se lo pregunta y a continuación no se lo responde exactamente. Lo interesante, una cosa muy benjaminiana, lo interesante es que él, de alguna manera, viene a describir el aura no tanto como una esencia, como una cosa en sí, sino como el efecto de algo, el efecto. El aura es el efecto de percibir, relacionarte, observar la obra en el seno, viene a decir Benjamin, de unas relaciones ritualísticas, en el interior de un ritual. Todos los términos, las evocaciones, la imaginería que Benjamin convoca para justamente dibujar el efecto aurático de la obra de arte no reproductible, de la obra de arte clásica, diríamos, por decirlo de una manera muy sencilla, es una imaginería que remite justamente a lo religioso, lo intangible, lo distanciado, lo sagrado, lo ritualístico. Esto no es un asunto que deje de ser problemático, pero vamos al grano. En este momento, ¿qué es? El aura entonces es un efecto
que el espectador percibe como emanando de la obra cuando se relaciona con ella en unas condiciones, en el seno de un ritual, dice él. Apela a la idea de distancia. Él dice, cuanto más, paradójicamente, cuanto más próximo estás de la obra, más lejos te ves de ella, más amplia es la distancia. Esa emanación aurática te hace percibirla como algo absolutamente alejado de ti, cuanto más cercano la percibas. El efecto de distancia, de alejamiento del espectador con respecto a la obra de arte, del sujeto con respecto a la obra de arte, no es un efecto que se basa en una realidad empírica, en una situación física, real. Él dice, cuanto más próximo estás de esa obra, más distanciada se te asemeja. Esa apariencia aurática que es la de un objeto inalcanzable para ti por próximo que te sitúes de él, tiene su origen, dice él, yo lo resumo de una manera muy casi brutal, ¿no? Proviene del origen religioso de la obra de arte. Se transmuta a lo largo de los siglos para convertirse, podríamos decir, en una especie de religiosidad laica. Por eso él habla de ritual. Pero ese origen religioso, sagrado de la obra, es todavía el motivo por el cual, aunque tú te aproximes a ella físicamente, la percibes como alejada. Él dice, la obra de arte reproductible, y esto es algo que, en lo que las recensiones, los análisis del texto de Benjamin, en lo que suelen detenerse menos, la obra de arte reproductible no es solamente que pierda su carácter de autenticidad. Evidentemente podemos hacer aquí a la manera bartesiana todo un encadenamiento de conceptos, ¿no? Autenticidad, autoridad, autoría, etc. Bueno, no solamente la obra de arte reproductible pierde su naturaleza de autenticidad, porque las copias de las películas que se proyectan o las copias de las fotografías que se imprimen, ninguna de ellas son auténticas propiamente, ¿no? De acuerdo con, porque estructuralmente, lo que acabo de comentar. Bueno, la clave, dice Benjamin, es que la obra pierde el aura, no solamente porque deja de ser auténtica, sino porque al dejar de ser auténtica hay una abolición de la distancia entre el espectador y la obra. Aquello que en la obra de arte aurática te impone siempre un distanciamiento tanto más grande cuanto más próximo estás físicamente de ella. Esto es una experiencia que todas hemos tenido en las iglesias, ¿no? O a la hora de ver en los museos, no sé, uno entra al Prado, el espacio de las meninas está siempre lleno y, sin embargo, la relación que uno tiene con las meninas, cuanto más cerca está, cuanto más lleno, antes de la pandemia, cuanto más llena está la sala, más sensación de inalcanzable emana la obra, ¿no? Como si fuera algo que por muy próximo que estés te impide tocarlo, ¿no? Por la relación propiamente, como dice Benjamin de Mar, de una manera muy acertada, ritualística, sagrada con ese objeto. Bueno, él dice, la clave es que al perder su carácter de autenticidad y de unicidad, queda abolida la distancia entre la obra y el espectador. Queda abolida la distancia. Esto es bien interesante porque en el cine eso se manifiesta, que es el ejemplo evidentemente central para Benjamin en ese texto, esa abolición de la distancia se manifiesta de dos maneras. Él dice, no solamente porque el cine, por supuesto en el cine revolucionario de Bertov, en el cine revolucionario de Joris Sievens, el espectador siempre tiene la posibilidad de verse a sí mismo en la pantalla. Cosa que, por ejemplo, por supuesto, el arte de la burguesía no favorecía. El espectador no tenía la conciencia o la percepción, la sensación o la expectativa de, al menos potencialmente, verse a sí mismo como sujeto reflejado en esa obra distante. Él dice, no solamente porque el cine, en su utilización revolucionaria, puede hacer que, por ejemplo, el obrero que va a una sala a ver una película, pues en una película de Bertov, de Edgar Bertov, pues se ve a sí mismo o a otros obreros con los que se identifica. No solamente porque el cine permite, en estas condiciones históricas, en su utilización revolucionaria, una identificación entre el espectador y los sujetos que la película retrata, que la película representa. Esa identificación existe. Pero es que además
al perder esa condición aurática, hay una suerte de abolición de la distancia entre el espectador y la imagen proyectada, que parece una cosa casi metafísica la que está diciendo, ¿no? En realidad, la idea que yo siempre he tenido es que, con todas las vueltas que le hemos dado a Laura, que sí, ha habido, como sabéis, miles de discusiones, de libros, de artículos, de ensayos. No, pero el cine también puede ser aurático igual que el cuadro, no. Pero un cuadro no tiene por qué ser aurático, no. Pues entonces el aura es esto y no y lo otro. No, pero el aura se traslada por aquí y va por allá. Mi idea es que es una pérdida de tiempo, porque en realidad el texto de Benjamin a Benjamin no le importa el aura. Yo creo que a Benjamin no le importa ni la obra de arte. Uno deduce que a Benjamin no le importa la obra de arte y su naturaleza después de haber leído al autor como productor. A Benjamin le interesan las potencialidades de esa innovación técnica o las potencialidades de las innovaciones técnicas. Y en realidad mi impresión siempre fue que el texto de Benjamin utiliza la excusa, por así decir, de hablar del cambio de la naturaleza de la obra de arte de aurática reproductible para en realidad plantear como subtexto una teoría de la producción de esa subjetividad, una teoría del espectador en el interior de la obra de arte, en el interior del dispositivo estético. Lo que a Benjamin le interesa no es tanto qué sucede con la obra, sino la idea de que lo importante del aura, y por eso no se preocupa de describirla, lo que describe es el efecto que en el espectador produce la sensación de auraticidad de la obra, la sensación, la naturaleza aurática de la obra. Eso es lo que yo creo que es la explicación de por qué Benjamin no se detiene a decir el aura es esto. Joder, que uno dice, hostia, te podrías haber sentado a explicarlo tranquilamente, en lugar de 20 páginas dándole vueltas al ritual, el espectador entra, sale, la distancia, la abolición de la distancia tanto más inconmensurable cuanto más próximo se sitúa uno de la obra. Pero vamos a ver, ¿qué es el aura, querido Walter? ¿Qué es el aura, querido Walter? Explícalo. No lo explica. ¿Por qué? Porque en realidad a lo que Benjamin le da vueltas es a la experiencia del espectador frente a la obra de arte aurática en el interior de una situación ritualística. Y dicho del revés, a Benjamin lo que le interesa es qué tipo de sujeto produce una obra aurática. Una obra estructuralmente no reproductible, una obra auténtica, una obra singular, en el interior de un ritual, en el fondo en el interior de las condiciones ritualísticas que construye, por ejemplo, el aparato museográfico. Lo que le interesa a Benjamin es cuál es la experiencia del espectador, qué percibe, qué sensaciones tiene. Fijaros que ni siquiera discuten, como quien dice, casi ni una sola obra de arte aurática, le da igual, porque más allá del contenido de la obra están los efectos estructurales en la subjetividad en el espectador, en su percepción, en su manera de estar, en cómo se siente como sujeto, en cómo es construido como sujeto. Y entonces la intención de Benjamin es pensar qué formas potencialmente diferentes de producir al sujeto espectador facilita la reproductividad técnica. Él dice, hostia, si de repente hay una modificación estructural en cómo se produce la obra, que sin necesidad de que el artista tenga que introducir ninguna innovación, porque ya estructuralmente la obra se produce diferente, es que eso ya no hay más narices. Si uno hace cine o hace fotografía, no es que tenga que introducir innovaciones en el modo de producción de la obra, es que el modo de producción ya es diferente estructuralmente. Y si estructuralmente se producen, dice Benjamin, es verdad, ahí podía tener razón Adorno, vamos a darle un poco la razón al pobre Teddy, que no se disguste tanto, es verdad que Benjamin era inevitablemente, pero ahora voy a intentar explicar por qué, era evitablemente mecanicista. Adorno decía, bueno, eso que tú dices es así o no, pues es verdad, sí o no, vale. Lo que pasa es que Benjamin yo creo que ahí quiere hacer una afirmación política fuerte. Si hay una potencialidad de acuerdo con la cual las obras de arte estructuralmente reproductibles pueden producir otro tipo de experiencia espectatorial, pues impulsémoslo. Porque de lo que se trata no es de dejar de hacer obras de arte auráticas, y que la obra no importa, todo eso no importa.
Lo que importa es cómo construimos a un sujeto espectador diferente en el interior del dispositivo estético, en una relación con la obra de arte que no es distanciada, sino de identificación. ¿Y por qué, a mi modo de ver, y ya concluyo esta primera larga intervención, ¿y por qué? ¿Y por qué Benjamin se enreda en esa discusión? ¿Por qué se enreda? Cosas hemos deducido de este largo detour diagramático que yo he propuesto hacer para empezar hablando de la obra de arte en la época de su productividad técnica, para después no volver a hablar hasta el final de todo el recorrido y entonces volver a interpretarla con todo ese otro recorrido diagramático que hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo hemos reducido, pero vamos a ponerle nombre a eso, vamos a ponerle nombre, ya que para acabar. ¿Por qué Benjamin se preocupa de todo eso? ¿Por qué esas paráfrasis? ¿Por qué, por tanto, esa influencia? ¿Por qué ese deslumbramiento del sol de Brecht en la cara de Benjamin? Bueno, pues hay que ir a las conclusiones del texto sobre la reproductividad técnica, ¿no? Leo las conclusiones y con eso acabamos. A ver. Bueno, les voy a citar literalmente, ¿no? Porque como no he citado ni una sola cosa literal de Benjamin en toda la intervención, pues vamos a hacerlo para el cierre. Hágase el arte y perezca el mundo, nos dice el fascismo. Y, tal como Marinetti lo confiesa, lo que se espera de esa expresión, que se cumpla el arte aunque el mundo perezca. Que el arte se realice aunque el mundo sucumba, a pesar del mundo. Marinetti plantea, dice Benjamin, que esa idea maximalista, de acuerdo con la cual que el goce estético, el deleite, se produzca no solamente más allá de que el mundo exista o no, sino extrayéndolo directamente de la destrucción del mundo, nos dice el fascismo, y como Marinetti lo confiesa, eso se espera extrayendo directamente de la guerra una satisfacción artística. Esa satisfacción artística, dice Benjamin, emana del tipo de shock, de impacto sensorial que nos provoca la guerra como el resultado de una serie de desarrollos técnicos. La guerra no es un fenómeno natural que cae del cielo, y también sabemos que hasta los fenómenos naturales no son propiamente naturales, evidentemente. Los grandes incendios, las nevadas, el calentamiento global, evidentemente no son fenómenos naturales. Pero bueno, pongámonos en los años 30. Él dice, la guerra no es un fenómeno natural, es el efecto de una cierta forma de utilizar las técnicas, las nuevas técnicas, los desarrollos técnicos. Y dice, Marinetti es fascista no porque tenga el carné del partido fascista italiano o porque proclame loas a Mussolini. Marinetti es fascista pues porque Marinetti dice, como los fascistas, que el ser humano se tiene que autodestruir, tiene que destruir el mundo y encima tener un deleite estético. Eso es fascista, dice Benjamin. Eso es fascista. Utilizar las técnicas para la autodestrucción de la humanidad planteada como una fuente de gozo estético. Eso es la perfección total de la ideología histórica, clásica, del arte por el arte. La humanidad, con Homero, dice Benjamin, fue objeto de espectáculo para los dioses olímpicos. En los clásicos, la humanidad era el teatro que los dioses observaban. Hemos abolido a los dioses, pero solo para acabar con el fascismo y con el futurismo y con el arte fascista, proclamar que ahora que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad, después de haber derrocado a los dioses, de observarnos a nosotros mismos, resulta que lo que el fascismo quiere es que nos observemos a nosotros mismos deleitándonos, destruyendo el mundo. Es un tipo de alienación autoinducida,
alguna manera, de tal manera que efectivamente esa autodestrucción se ofrece como la fuente de un goce estético de primera clase. Esto es lo que sucede con la estetización de la política que propaga el fascismo. Toda la utilización esteticista de los aparatos de comunicación, de los rituales, de los dispositivos de ritualísticos de masas del fascismo, son eso, están literalmente conectados con la ideología del arte por el arte, de tal manera que ese goce estético lo que oculta es que los seres humanos, justo cuando estamos en un momento histórico en que tras haber derrocado a los dioses podemos contemplarnos a nosotros mismos, el fascismo quiere que lo hagamos destruyéndonos y que nos deleitemos en esa destrucción, en esa estetización de la autodestrucción a través de la guerra. ¿Qué tiene que hacer el comunismo? Dice Benjamin, responderle por medio de la politización del arte. Sí y no, sí y no. Tiene que responderle el comunismo politizando el arte, pero en realidad el comunismo le tiene que responder haciendo la revolución, entre otras cosas, a través de una politización del arte. Sería más preciso. Es decir, que fijaros que hay algo que parece pasar desapercibido siempre en muchísimas de las glosas, de las recensiones de ese texto, y es el final de ese texto nos muestra que es un texto de agitación política en el campo de las artes. Es un texto que es una llamada a cómo hacer la revolución correctamente en el interior del campo de la cultura, en el interior del campo artístico. Por eso, para Benjamin, no es tan importante la obra, no es tan importante la obra, porque de lo que se trata en los años 30 es de si vamos a ayudar a que la humanidad se salve a través de la revolución socialista, o vamos a consentir colaborando como el fascista futurista Marinetti, o mirando a otro lado, como los artistas que en el fondo son pequeños burgueses, aunque se crean revolucionarias, o vamos a colaborar a que eso suceda, o vamos a mirar a otro lado, o vamos a actuar con una práctica incorrecta, permitiendo que esa autodestrucción se consume como un goce estético, artístico, a través de la guerra total. Eso es lo que para Benjamin es perentorio y lo entiende perfectamente cuando escucha hablar a Brecht de la necesidad de ayudar a la revolución, sumar a la revolución, produciendo una subjetividad revolucionaria en el interior del dispositivo estético, en el interior de la obra de arte. Esa es la clave del texto de Benjamin, una teoría revolucionaria de la producción emancipada del espectador en el interior de una obra de arte que, por sus condiciones estructuralmente reproductibles, lo permite. Eso es lo que hay en el fondo del texto de Benjamin y eso es lo que todavía hoy, con todos los detalles, con todos los matices, con todos los reparos que se le puedan poner, lo que todavía hoy nos interpela de una manera muy fuerte. Porque esa es la gran pregunta que emana de los momentos de crisis epocal, de los momentos de crisis sistémica. ¿Cómo cada uno en su campo de actuación social específico puede contribuir al dilema entre revolución, entre una humanidad que se salva emancipada o barbarie, entre revolución o destrucción? Ese es el gran dilema de todos los momentos, como digo, de crisis epocal. Cómo en cada campo se actúa para ayudar a que la humanidad se emancipe, resurja de las crisis con más democracia, con más emancipación o con menos, o atraviese un momento de autodestrucción como periódicamente ha atravesado en la historia. Así es como hay que interpretar el texto de la reproductividad técnica de la obra de arte, me dicen que corte, en mi opinión, como un texto de agitación que plantea un problema absolutamente dramático en ese momento. Por tanto, es un problema tan dramático que la naturaleza de la obra de arte, el aura o no el aura, no importa. Lo que importa es qué tipo de sujeto revolucionario se construye en el interior del dispositivo artístico, en el interior de la obra de arte. La idea del autor como productor de que inventar técnicas de producción artística es, a su vez, inventar modos de producción artística, inventar a través del arte, a través de la producción del arte, modos de vida alternativos. Esa es exactamente la idea, como veis, que atraviesa el conjunto de esta deriva que yo os invitaba a hacer de una manera bastante vertiginosa, pero para esto da el tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias. Molt bé, doncs ara obrim torn de preguntes, si hi ha algunes qüestions. Teniu alguna pregunta que vulgueu plantejar a partir de l'exposició del Marcelo? Si no tenéis pregunta, hablo yo otra hora, ¿eh? No tengo ningún problema. O sea que, vamos, más os vale marcar un poco la línea en estos 15 També podeu plantejar les preguntes pel canal online. Si no, jo tengo alguna pregunta, quizás. Segur que no hi ha cap pregunta entre algun aclariment o... Si podías hablar un poquito más de eso al final, cuando Benjamin habla de la exposición de la política, que responde con la politización del arte, pero si podías hablar un poco más de qué crees que él se refiere con eso, que no me quedó del todo claro. Porque sé que es un término que nunca define tampoco y que también se especula mucho y sobre qué... Mira, hay una cosa bien interesante que yo creo que Benjamin entiende de Brecht, y es que es algo que está consustancial a la historia de las vanguardias, que es el principio antinaturalista. Dirás, lo estás arreglando. Te he preguntado por un concepto complejo y me introduces otro. Básicamente, la idea de las vanguardias siempre fue abolir la ilusión de transparencia entre el espectador que observa y la realidad que mira. Y eso es un principio histórico que tiene un origen muy sencillo, muy evidente, que todo el mundo sabe o que todo el mundo puede imaginar. Es cuando la fotografía aparece para disputar al arte el monopolio, la hegemonía, en la representación verosímil de la realidad, el arte tiene que buscar otro lugar, otra función, literalmente. Y la función que el arte empieza a imaginar es la función de producir mediaciones entre el espectador y la realidad, influyendo en la percepción que el espectador tiene de las cosas. Eso es un sentido muy literal, uno cualquiera lo entiende en el impresionismo, digamos, es evidente, ¿no? Uno ve la realidad modificada en realidad, porque cuando uno ve lo vamos a decir de una manera muy banal, ¿no? Ve un cuadro impresionista clásico, hay una realidad ahí más o menos que se percibe, pero está claro que eso es un cuadro, ¿no? No es una ventana al mundo, ¿verdad? Y no es un espejo, ni una ventana, es un objeto. Es decir, te permite ver la realidad modificada, por tanto, siendo consciente de que la percepción tiene una materialidad, ¿no? Desnaturaliza la percepción, la percepción que tenemos de las cosas. En su radicalización política plantea Brecht, no solo Brecht, por supuesto, pero por limitarnos a lo que estamos hablando. Lo que Brecht plantea es la radicalización política del arte es una radicalización de ese principio. Así como hay artistas o dramaturgos o escritores que piensan que la radicalización política del arte es una vuelta al naturalismo, es decir, dejar de experimentar con las formas, ¿no? Para volver a mostrar la realidad tal como es, la realidad de la opresión, la realidad de las relaciones de clase, Brecht dice no, lo que hay que hacer es radicalizar la desnaturalización de la percepción, más todavía, pero radicalizarla políticamente. De tal manera que viene a decir Brecht, o uno deduce de Brecht, que el vínculo que habitualmente entendemos que existe entre la realidad y la verdad es un vínculo falso, es una ilusión. La realidad es mentira. La realidad es el efecto de la ideología. Cuando la realidad se te presenta como objetiva, se te está ocultando que esa realidad es una construcción que es el resultado, diríamos en la teoría marxista o en la ideología comunista de la época, es el resultado de las relaciones de clase. La realidad es mentira. Si el arte quiere revelar una verdad, no puede reflejar la realidad. Lo que tiene que hacer es arañar en la realidad, rasgar el velo de la realidad para que se vea qué es lo que hay detrás. Esa es la función del arte de vanguardia revolucionario, ser más de vanguardia. Es decir, intervenir de una manera más radical todavía en la percepción que el espectador tiene de las cosas, porque lo que hay que hacer es que el espectador entienda que lo que percibe es una falsedad, es ideológico, ¿no?
Hacer eso en este momento supondría explicar que en esta relación que estamos tú y yo teniendo, estamos teniendo en este momento, hay tanto una relación de intercambio igualitario como una relación de intercambio desigual. Hay una relación de intercambio igualitario porque estamos aquí por una serie de motivos, por una serie de impulsos, por una serie de necesidades. Yo intento articular un discurso que sea más próximo que distanciado. Intento, con que hablo yo durante 1 hora y media y vosotros no habléis, porque claro, tenéis la mascarilla puesta, etcétera, etcétera, por lo menos hay una construcción del discurso que circule entre las cabezas, intentar decir algo que apele a la realidad cotidiana de donde uno viene, a donde uno va, en fin, todo eso es así. Pero también consiste en decir que yo estoy aquí cobrando y tú estás pagando, ¿no? Entonces, hay una relación simultánea en el interior del dispositivo estético donde tú tienes que mostrar el igualitarismo, tienes que reconstruir un igualitarismo de las relaciones y desvelar la falsedad ideológica de la realidad. Las dos cosas simultáneamente. Esa es la idea de Brecht que Benjamin asume cuando le dice a los compañeros literatos: está muy bien que las obras reflejen las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero la clave no es que la obra... Está muy bien que la obra refleje las condiciones de la vida de la clase trabajadora, mejor que refleje las condiciones de vida de los nazis. Pero se trata de que el espectador no sea un sujeto burgués en el interior de la experiencia estética. Eso es lo que es hacer la revolución en acto. Que el espectador se proletarice, se construya como un sujeto socialista en el interior de la experiencia estética. Eso significa, como decía siempre Brecht, construir un artificio para decir la verdad. Un artificio no es una mentira, un artificio es una construcción. Un artificio es una verdad, es una construcción. ¿Esto es verdad o es mentira, el libro este? No es el aire, no es el agua, pero es una verdad. Pero es una construcción, es cultura, no es naturaleza, pero es una verdad. Entonces la idea de radicalizar la manera en que la vanguardia surge históricamente como el momento en el que el arte cae en la conciencia de que tiene que cambiar su función. Ya no es disputarle a la fotografía la hegemonía en la representación verosímil de las cosas, sino inventar modos de intervenir modificando la percepción que el espectador tiene de la realidad. Y la radicalización política de ese principio es lo que planteaba Brecht, muchos otros. Y Benjamin entendió. Por eso su disputa con los literatos que quieren reflejar la realidad objetiva de las relaciones de clase. Dice, no, porque tú reflejas a un burgués, a un proletario, haciendo del espectador un burgués. Y tú tienes que hacer del espectador un proletario, aunque la obra hable de un burgués. Por eso Brecht puede meter a burgueses en sus obras, para construir una subjetividad, un espectador proletario o socialista. Entonces, la idea de Benjamin yo creo que tiene que ver con politizar el arte, quiere decir eso. En lugar de que la humanidad se encamina a su destrucción porque es incapaz de percibir la mistificación de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, de las relaciones económicas, de la situación política, que la lleva a su autodestrucción por el fascismo, el arte lo que tiene que hacer es contribuir a la manera en que el comunismo, en realidad, es un aparato de desvelar la falsedad ideológica de la realidad. Revelar tu falsa conciencia con respecto a la realidad. Porque eso es el marxismo, deducen Benjamin y Brecht. ¿Qué es el marxismo? Hacer entender al trabajador de fábrica que lo que está pasando ahí en la fábrica no es una cosa natural. Ahí está pasando algo. Hay una relación de explotación que produce una plusvalía. Te alienan de tu trabajo. Si el marxismo es eso, entonces una teoría política del arte tiene que hacer lo mismo en el interior del dispositivo artístico. Y si el socialismo es una manera de modificar, de introducir innovaciones radicales en el aparato de producción capitalista, entonces el arte revolucionario tiene que introducir modificaciones en el aparato de producción artístico burgués. Esas correlaciones son sencillas, son muy simples, vistas con los años, pero en ese momento son muy contundentes. Y cuando él dice no estetizar la política, que nos lleva a nuestra destrucción, porque mistifica, porque falsifica, porque no nos hace darnos cuenta de lo que está pasando, que cuando tú vas al espectáculo de masas fascista, te encaminas a tu destrucción, haciéndote gozar. Tenemos que hacer lo contrario. Además de que hay que hacer la revolución, cuando somos artistas, hay que hacer lo mismo que el comunismo hace con respecto a la sociedad,
Nosotros lo tenemos que hacer con respecto al aparato estético, al aparato artístico, al aparato teatral, lo que sea. També, i després n'hi ha una altra entre el públic. Perfecte, doncs dues més. En pregunten a la sessió online com creus que Walter Benjamin afrontaria actualment l'art digital o la difusió de l'art a través de les xarxes. A ver, yo creo que hoy Benjamin sería menos inocente. Seguramente no lo era en su momento. Yo, como digo, él intenta imponer esa visión automática, mecanicista de la que le acusaba Adorno, en realidad porque está haciendo una afirmación política. Si no, es evidente que Benjamin era suficientemente inteligente como para no ser tan tonto de pensar que las cosas, digamos, que hay efectos que se derivan de una manera natural del uso de las tecnologías o de los desarrollos tecnológicos. Pero hoy yo evidentemente sería un poquito más consciente de las ambivalencias justamente de esas cuestiones. Lo que sí en cualquier caso me parece que una lección de ABC, de las lecturas sobre las nuevas tecnologías de comunicación de Brecht o Benjamin, sobre todo de Brecht en ese momento, que sigue siendo importantísima ahora, es partir del principio de que las tecnologías no son neutrales ni son objetivas. Conllevan en su interior toda una serie de complejidades, las relaciones de clase, a partir de las cuales surgen una determinada manera de concebir el desarrollo justamente económico, técnico, etcétera. Es decir, son un producto de su propia sociedad. Y si la sociedad no evoluciona de una manera natural o no cae del cielo, pues las tecnologías, los desarrollos tecnológicos que surgen de una sociedad tampoco caen del cielo. Creo que ese es el primer principio que habría que aplicar. Y creo que de ese principio, desde luego, partirían hoy. Y luego, ¿qué haría en Internet Brecht? Pues a saber, a mí me encantaría saberlo, vamos. Venga. Yo, igualmente, por si sirve de algo, si es porque organizativamente hay que cortar, bien, pero yo por mí, como si como si pedís una pizza, nos quedamos aquí un rato, no tengo problema. Y digo que sepáis por mí. Otra cosa es que técnicamente haya que cortar, o organizativamente. Digo. Sí, quizás siga la pregunta yendo en dirección a la anterior, porque las modificaciones que se han hecho en los aparatos desde esa primera mitad del siglo XX hasta ahora han ido supuestamente en función de otorgarle al espectador unas posibilidades al menos de modificación, ¿no? Si lo vemos desde el cine, antes no podías ni siquiera darle pausa a las imágenes que iban en movimiento, ahora rebobinas, eres tu propio productor, etcétera, ¿no? En el caso incluso en la pedagogía, estos pedestales que están en el podio se bajaron un poco por esa misma búsqueda, ¿no? Pero sin embargo la pregunta es esa sensación que tenemos cuando pulsamos el botón de tener como la potestad de mandar, ¿no? De comandar, cuando apretamos los comandos, no es a su vez también una simple obediencia de la estructura ya inscrita en los mismos dispositivos tecnológicos, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, puede ser, efectivamente. Puede no ser y puede ser, tienes razón. Yo creo que, claro, una cosa que justamente se le puede achacar a Benjamin en su lectura mecanicista, que yo matizo de esta manera que te digo, es que yo creo que él pensaba que esa relación emancipada del espectador con el resultado de producción artística a través de la tecnología es una relación, lo que él viene a querer decir es que es una relación potencialmente emancipada. En lo que viene a decir es que es sustancialmente diferente de lo anterior y por tanto es emancipada, ¿no? Se abole la distancia, se genera una identificación de varias maneras, etcétera, etcétera. Yo creo que es el año 36 y si uno lee el final del texto sobre la productividad técnica se da cuenta de que la sensación que él tiene es que no estamos para matices. No estamos para tonterías, es que nos mata el fascismo, entonces no, y de hecho a él directamente lo mató el fascismo, es decir, que muy desencaminado, muy exagerado, muy gesticulante no era, pero
pero en realidad yo creo que la clave es pensar eso en términos de potencialidad. También es verdad que hemos aprendido cada vez más a lo largo de las décadas qué nuevos modelos qué nuevas formas de producción de subjetividad no emancipada, sometida, genera cada evolución tecnológica. Eso también lo hemos ido viendo a lo largo de las décadas. Es decir, que también hay un proceso en el que si tú piensas que cada desarrollo tecnológico conlleva una modificación colectiva de la subjetividad, ¿no? También hemos aprendido que el desarrollo tecnológico, como venía a decir Brecht, siempre sin modificar las bases materiales de ese desarrollo, que son las bases de una sociedad de clases, de una sociedad explotadora, de una sociedad desigualitaria, etcétera, pues eso quiere decir que la evolución de la subjetividad colectiva que se produce como efecto del desarrollo de las tecnologías, pues es entonces también siempre una evolución de la subjetividad sometida justamente a las bases materiales de esos aparatos, que son unas bases materiales desigualitarias, explotadoras, etcétera, etcétera. Eso es así. Pero entonces yo creo que ahí lo interesante es no pensarlo de una manera derrotista o liquidacionista. Pues siempre va a haber una especie de subjetividad sometida. Bueno, es que en realidad eso que tú me dices es correcto, pero el planteamiento político es cómo desde el interior de eso que sucede tú lo puedes modificar. Esa es la pregunta política siempre, ¿no? Brecht decía, la pregunta política no es salirse de esa complejidad, sino debatirse en ella. Por eso yo fui a juicio. Si lo gano, mejor. Pero no fui a juicio realmente para ganarlo, sino para tener una experiencia de cómo en el interior de esa situación yo me tenía que mover como intelectual. Y él, cuando perdió el juicio, y muchos decían, no tenías que haber ido a juicio, eso te pasa por meterte en el cine, tú escribes tus obras y no te metas en líos, que tú escribes tus obras en tu casa no vas a tener problemas. Decía, no, cuando escribo mis obras en mi casa y no me meto en este lío es cuando tengo problemas, porque todos los aparatos van a seguir en manos del fascismo. Claro que hay que tener problemas y todas las contradicciones y perder los juicios y hacer obras monstruosas y producir cosas incompletas y no acabar los proyectos y operar en el interior de las contradicciones, claro, porque justamente lo que hay que hacer es meterse en el interior de esos procesos para experimentar empíricamente cómo modificarlos. En definitiva, cómo poder introducir aquellas innovaciones, aquellos cambios que hagan del espectador un sujeto emancipado, efectivamente. ¿Lo que tú dices es correcto? Sí. La pregunta política es, ¿qué se hace entonces ahí? ¿Cómo se opera? Moltes gràcies. Una última pregunta, molt breu, molt breu. No? Segur? Sí, una última. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom, muchas gracias especialmente a ti, Marcelo, i ens veiem la setmana vinent en una propera sessió. Bona nit.